Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus, Te Abril, día 11 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad, Pío XII, el 9 de octubre de 1958. San León, Papa, llamado el Magno. San León, más grande aún por su eminente santidad y por todas sus heroicas virtudes que por las grandes cosas que hizo en beneficio de la Iglesia, las cuales le merecieron con justicia el epíteto de Magno, nació al mundo hacia el fin del siglo IV, siendo emperador el gran Teodosio. Fue romano de nacimiento, hijo de Quinciano, originario de Toscana, y así, por su mucha delicadeza, como por su cortesana educación y urbanísimo carácter, se cree que su familia fuese de alguna distinción. Crióse en el seminario del clero romano, donde era costumbre en aquel tiempo criarse la juventud que se destinaba al estado eclesiástico, formándola en la virtud, no menos que en las ciencias. Desde luego se distinguió León por la solidez y por la viveza de su ingenio, y por la pureza de sus costumbres, de manera que en poco tiempo fue ejemplo y aun admiración de todo el clero. Conócese por las obras de su mano que han llegado hasta nosotros lo mucho que adelantó en las bellas letras, pero sobre todo en el estudio de los cánones y costumbres de la Iglesia. Como le destinaba Dios, dice un concilio general, para triunfar del error y para sujetar a la fe a tantos enemigos suyos, le previno con tiempo, adornándole con las armas de la ciencia y de la verdad. Siendo todavía acólito, fue escogido para llevar a los obispos de África las letras apostólicas del Papa Zósimo, en que condenaba a los heresiarcas Pelagio y Celestino, y con esta ocasión trató a San Agustín, y contrajo estrecha amistad con él. De vuelta desde este viaje fue hecho diácono de la Iglesia romana, y el Papa San Celestino, conociendo la sublime elevación de su ingenio, su elocuencia, su virtud y su gran capacidad, le hizo su secretario. Este empleo dilató bien pronto su fama hasta las provincias más remotas de la Iglesia. A él, como a primer ministro de la Santa Sede, acudió San Cirilio, patriarca de Alejandría, para informar al Papa de los ambiciosos pasos de Juvenal, patriarca de Jerusalén, pudiéndose decir que sobre los hombros del diácono León descansaba todo el peso de los negocios más importantes de la Iglesia universal. Con ocasión de la herejía del impiísimo Nestorio, la tuvo nuestro santo de mostrar su ardiente celo por la persona adorable de Jesucristo y por la honra de su Santísima Madre. Obra suya fue la principal parte de lo mucho que trabajó el Papa Celestino en este gran negocio. Suyas fueron las cartas que escribió el Papa a San Cirilio y a los padres del Concilio General Efesino, y él fue el que movió a Casiano, su amigo particular, a escribir de la encarnación del Verbo contra la impiedad de Nestorio. Habiendo sucedido a San Celestino el Papa Sixto III en el año de 432, se halló San León en estado de prestar más importantes servicios a la Iglesia. Por la entera confianza que debió al nuevo pontífice, cuya inocencia vindicó valerosa y ardientemente en presencia del emperador Valentiniano III, al mismo tiempo que con su vigilancia, sagacidad y penetración descubría los malignos artificios de Julián, obispo de Eclana, principal apoyo y protector de los pelagianos. Sucedió por este tiempo aquella fatal división entre Aecio y Albino, generales del ejército romano en las Galias, que amenazaba lastimosa ruina al imperio y a la Iglesia con la inundación de los bárbaros, si San León, enviado por el Papa Sixto, no lo hubiera impedido. Ganóse de tal manera con su prudencia el corazón de aquellos dos generales, que terminadas amigablemente sus diferencias, los puso acordes en los intereses de la religión y del Estado, y les persuadió a que empleasen todas sus fuerzas contra los enemigos de la Iglesia y del imperio.
Mientras se empleaba León en esta importante legacía, murió en Roma el Papa Sixto, dejando expuesta la Iglesia a terribles embarazos por el furor de los herejes que se multiplicaban cada día por la crueldad de los bárbaros que iban penetrando en todas las provincias del imperio y por la relajación de sus mismos hijos, cuyas costumbres eran poco correspondientes a la religión que profesaban. No se hallaba otro que fuese capaz de remediar tantos males sino nuestro León, y así, aunque estaba ausente, fue elegido por papa con unánime consentimiento y con aplauso universal, el día 28 de julio del año 440. En vano se resistió, gimió, suplicó, dilató su vuelta a Roma. Vióse en fin precisado a obedecer. Ningún emperador entró jamás en la capital del mundo con tantas aclamaciones. Fue consagrado el domingo 8 de septiembre, 6 semanas después de su elección, y en el sermón que predicó este mismo día al pueblo romano, acreditó que hasta entonces no había concedido el Señor a la silla apostólica un sucesor más digno de San Pedro. Instruido perfectamente del estado de la Iglesia, empleó toda su aplicación en el remedio de sus necesidades. Parecióle que debía dar principio por la reformación del clero romano, cuyo ejemplo debía servir de modelo a todo el clero de la cristiandad. No contento con excitarle a la virtud con sus ejemplos, le exhortaba continuamente con sus palabras, pasándose pocos días sin que predicase al pueblo, y correspondiendo el fruto de su apostólico celo, en breve tiempo se vio mudado el semblante de la ciudad de Roma, pero considerándose padre común de todos los fieles, hacía en las demás partes el mismo fruto con sus cartas, que en Roma con sus sermones, y no había ángulo en toda la cristiandad a donde no llegasen los efectos de su solicitud pastoral. Desde los primeros años de su glorioso pontificado, resucitó en todas partes la disciplina eclesiástica, dio reglas a los fieles muy propias para todo género de estados y condiciones, e hizo florecer la piedad cristiana con muy brillante esplendor en todo el mundo. Nunca tuvo la Iglesia tantos enemigos juntos que combatir, y nunca logró tan gloriosas victorias de todos ellos por la vigilancia y por la magnanimidad y por el celo prudente, activo e ilustrado del Santísimo Pontífice. Los maniqueos, huyendo de la dominación de los vándalos en África, habían venido a Italia a inficionarla con sus errores y con sus disoluciones. Al tercer año de su pontificado, exterminó León esta infame secta, desterrándole no solamente de Italia, sino de todo el mundo cristiano. Penetrando bien todo el pestilencial veneno del pelagianismo, se aplicó con el mayor ardor a libertar la Iglesia de Dios de esta ponzoña, y mandó venir a Roma a San Próspero de Aquitania, para que estando cerca de su persona le ayudase mejor a combatir contra estos herejes, a quienes los prósperos sucesos habían hecho insolentes, y el número los hacía formidables. Escribió epístolas, compuso libros, celebró concilios, les hizo una mortal guerra, y en fin tuvo el consuelo de ver triunfar la verdad católica de aquel pernicioso error. Fue condenado y privado de su silla episcopal como hereje el obstinado Juliano, cabeza de aquel partido, y murió desgraciadamente en un país extranjero. Los presbíteros de Marsella o los semipelagianos encontraron siempre en el pontífice León un invencible defensor de la doctrina de la Iglesia, y aunque era tan amigo de Casiano, como lo era mucho más de la verdad, hizo que San Próspero escribiese contra una de sus conferencias, que era la 13ª. Él mismo escribió a los presbíteros de la Provenza, y no perdonó a diligencia alguna para abolir en el mundo hasta el nombre de los pelagianos. Renovándose en España la herejía de los priscilianistas, apenas llegó el aviso al Gran León cuando refutó con la mayor fuerza sus principales errores en las cartas que dirigió a los prelados españoles sobre este asunto. Ordenó a los metropolitanos que convocasen concilios provinciales para exterminar este monstruo y logró verlo aniquilado casi al mismo tiempo que aparecido.
como el Señor le había escogido para que hiciese triunfar la fe en todo el universo, permitió que en su tiempo se levantasen contra la Iglesia los mayores y más peligrosos enemigos. Eutiques, abad de un monasterio de Constantinopla, aprovechándose del público horror con que se miraba la impiedad blasfema de Nestorio, se precipitó en el extremo contrario, confundiendo en Cristo las dos naturalezas. Procuró sofocar este monstruo en la misma cuna de San Flaviano, patriarca de Constantinopla, condenando en un concilio esta detestable herejía juntamente con su autor. Pero Eutiques no se sujetó a su sentencia, antes bien, astuto y solapado como todos los heresiarcas, se anticipó a escribir a San León, diciéndole que el nestorianismo levantaba la cabeza y que él había querido combatir el error, pero que había sido condenado por un conciliábulo de nestorianos, de cuya sentencia apelaba a la de la Santa Sede. Era sin duda cauteloso el artificio, pero el pontífice era muy sagaz y prudente para dejarse fácilmente preocupar. Despachó luego sus legados y escribió a Flaviano aquella admirable epístola sobre la encarnación del Verbo, que después sirvió de regla a los padres del concilio de Calcedonia para explicar este divino misterio, y no perdonó a medio alguno para conseguir que triunfase la verdad. Informado de las perniciosas opiniones de Eutiques, de la pureza de la fe de San Flaviano y de todo cuanto había pasado en el conciliábulo que se llamaba el latrocinio de Efeso, no se pueden explicar los desvelos, los cuidados, los medios que aplicó el solícito pontífice para extinguir este incendio. Convocó un concilio en Roma, escribió a los emperadores Teodosio y Valentiniano, a las emperatrices Plácida y Eudoxia, para interesarlos en la causa de la religión, y muerto ya el emperador Teodosio, se aprovechó de la piedad de la emperatriz Pulchería y del emperador Marciano para que se juntase el célebre concilio general caledocense, en que el mismo Santo Papa presidió por medio de sus legados. La verdad triunfó allí del error. Eutiques fue condenado y el concilio se concluyó con solemnes gracias y públicas aclamaciones al muy grande Santísimo Pontífice León. Mientras la fe triunfaba en el oriente por el infatigable celo del vigilantísimo pontífice, gemía en el occidente la iglesia por la irrupción impetuosa de los bárbaros. Atila, rey de los hunos, había penetrado por la Panonia, en las provincias del imperio, con un ejército formidable, arrasando las campiñas, quemando las iglesias y entrando a sangre y fuego en todas las poblaciones. Aquileia, Pavia, Milán habían experimentado ya la barbarie de este conquistador, que se hacía llamar el azote de Dios, y toda la Italia era presa infeliz de este tirano, que no encontrando quien hiciese resistencia al arrebatado torbellino de sus armas, pasado el Po, iba a conquistar todo el imperio romano, apoderándose de su casi desarmada capital. En tan lastimosa consternación acudió Roma a su amantísimo pastor, y llena de confianza en el gran poder que su eminente santidad le daba con el Señor, le pidió, le rogó, le conjuró con los gritos, con los llantos, con los alaridos de todo el pueblo, que él solo saliese a servir de dique al torrente impetuoso de los bárbaros. Movido León de las lágrimas y clamores de su pueblo, poniendo toda su confianza en aquel Señor que tiene en sus manos los corazones de los reyes, se encargó de tan dificultosa como arriesgada comisión. Hallábase Atila al frente de su ejército sobre las ribieras del Mincio, en las cercanías de Mantua. Púsose León en su presencia y le habló con tanta valentía, con tanta majestad y al mismo tiempo con tan dulcísima elocuencia, que aquel bárbaro rey, azote de Dios y terror de todo el género humano, olvidado de su fiereza, se humilló delante del siervo de Dios, y ajustada la paz, retrocedió por donde había venido, volviendo a pasar el Danubio. Reconoció todo el universo esta maravilla, y León tributó al Dios de los ejércitos toda la gloria, aprovechándose de las buenas disposiciones en que halló a su pueblo de vuelta a Roma.
hizo que se rindiesen al Señor solemnes gracias con públicas procesiones, desterró todos los espectáculos profanos, reformó las costumbres en todos los estados, renovó la piedad, resucitó la devoción del pueblo con la reina de los santos y con las reliquias de los mártires, a cuya intercesión atribuía la libertad milagrosa de la afligida ciudad. Apenas comenzaba a respirar el Santo Papa de tan tristes sobresaltos cuando tuvo noticia de las nuevas inquietudes que causaba en la Iglesia el orgullo de Anatolio, patriarca de Constantinopla, que no había cesado de revolverlo todo desde el Concilio Caldenocense para mantener los pretendidos privilegios de su silla y dominar sobre toda la Iglesia de Oriente. Como San León se había opuesto a esta usurpación de primicia, Antolino no perdonaba medio para indisponerle con el emperador, y previendo nuestro santo las funestas consecuencias de estos malos oficios, envió a Juliano, obispo de Cos, para que residiese cerca de la persona del emperador en calidad de apocrisario o nuncio suyo, costumbre que observó después la silla apostólica en las cortes de los mayores príncipes. Escribió el Papa al emperador y a la emperatriz, los cuales hicieron fuertes y repetidas instancias en favor de Anatolio, pero el santo se mantuvo siempre inflexible y el emperador se rindió presto a la eficacia de sus razones. Siempre infatigable, siempre atento y siempre vigilante a las necesidades de la Iglesia, escribió a los monjes de Palestina sobre los artículos de fe decididos en los 4 concilios ecuménicos, dispuso una regla o ciclo pascual que dispensó a los latinos de recurrir a los griegos y a los orientales para la celebración de la Pascua, reformó la disciplina eclesiástica en la mayor parte de las iglesias de Occidente, escribió a Doro, obispo de Benevento, a Teodoro, obispo de Frejus, y otra tercera epístola a todos los obispos de Campania y de las 2 provincias, y como todas estas epístolas están llenas de instrucciones prácticas tocante a la disciplina eclesiástica y a la administración de los sacramentos, se las ha llamado decretales. Queriendo la emperatriz Eudoxia vengar la muerte del emperador Valentiniano, su marido, y hacer que el tirano Máximo se arrepintiese de sus crueldades y violencias, el año de 455 llamó a Italia a Gensérico, rey de los vándalos, el cual entró en Roma sin resistencia y por espacio de 14 días permitió el saqueo de la ciudad a las tropas. A ruegos y lágrimas del santo pontífice León mandó el bárbaro rey que no se quemase la ciudad, que se perdonase a la sangre de los ciudadanos y que fuesen privilegiadas del saqueo las iglesias principales. En medio de eso fue lamentable la desolación. Procuró el santo pastor que su rebaño se aprovechase de ella. Hizo reconocer a los romanos que la causa de tantos males procedía de su ingratitud para con Dios, del poco aprecio que habían hecho de sus consejos, de su profanidad, del licencioso desorden de sus costumbres y de su obstinada impenitencia. Llevó consigo Gensérico un número prodigioso de cautivos, y como se había apoderado de las riquezas de Roma, los privó al mismo tiempo de los medios que podían tener para su rescate. Consolólos el santo pontífice con sus cartas, y procuró socorrerlos también con sus limosnas, fortificándolos tan firmemente en la fe, que de cautivos, al parecer desgraciados, los convirtió en dichosísimos y celosos misioneros de la religión, a la cual redujeron tan grande número de bárbaros, que San León se vio precisado a enviar pastores para gobernar aquel rebaño que había adquirido Jesucristo por su ministerio. Su vigilancia y su celo le hacían infatigable en los trabajos. Apenas se puede comprender cómo podía un hombre solo hacer tantas maravillas. Alimentaba continuamente al pueblo con el pan de la divina palabra, quitaba la máscara del error y lo confundía con su doctrina. Era el alma de todos los concilios, proveía las necesidades de todas las iglesias del mundo, detenía con sola su presencia los ejércitos de los bárbaros, desarmaba con su elocuencia la ferocidad de los más fieros conquistadores, restituía con su tesón la disciplina eclesiástica a su antiguo vigor, hacía florecer con su vigilancia la piedad cristiana hasta en los más remotos ángulos de toda la cristiandad. Él fue el primer pontífice que dejó a la Iglesia un cuerpo de obras seguido.
196 sermones sobre las principales fiestas del año y 141 cartas que explican con precisión, con elocuencia y con maravillosa claridad la mayor parte de los misterios de la religión. Dan a conocer el carácter de este gran Papa, pero con aquella magnanimidad de ánimo, con aquella vasta comprensión de espíritu, con aquella universalidad de conocimientos, quizá no habrá habido en el mundo hombre más humilde. Basta leer los sermones que hacía todos los años el día del aniversario de su consagración para juzgar si es posible unir mayor santidad y mayor mérito con humildad más profunda. Después del saqueo de los vándalos, renovó toda la plata en todas las iglesias de Roma, reparó las basílicas de San Pedro y de San Pablo, estableció capellanes en los sepulcros de los santos apóstoles, enriqueció las iglesias antiguas y erigió otras nuevas. En fin, después de 21 años de pontificado, aquel Papa, verdaderamente grande, azote de los herejes, padre de los pobres, luz del mundo cristiano, admiración de todo el universo y ornamento de la silla apostólica, consumido de los trabajos y de las penitencias y colmado de merecimientos y de gloria, fue a recibir en el cielo del Padre de las Misericordias el premio que estaba preparado a su eminentísima virtud. Murió en Roma el día 11 de abril del año a lo que se cree de 461, a los 60 de su edad, poco más o menos, dejando la iglesia del Señor en un estado muy floreciente. Lloráronle todas las iglesias del mundo, pero lloróle muy particularmente Roma, que no solamente le veneraba como a su pastor, sino también como a su libertador y como a su padre. Fue depositado y enterrado su cuerpo con solemne pompa en la Basílica de San Pedro, y su culto comenzó a celebrarse desde el siglo VI de la Universal Iglesia, así latina como griega. Martirologio romano. En Roma, San León, Papa y Confesor, a quien su raro mérito y excelentes virtudes han hecho dar el sobrenombre de Grande. En su tiempo se celebró el Santo Concilio de Calcedonia, en el cual condenó a Eutiques por medio de sus legados y confirmó con su autoridad los decretos del mismo concilio. Después de haber establecido varios reglamentos y compuesto sabios tratados, habiendo trabajado como buen pastor por el bien de la Santa Iglesia y del rebaño de Jesucristo, descansó en paz. En Pérgamo, en Asia, San Antipas, aquel testigo fiel de quien habla San Juan en el Apocalipsis, encerrado en un toro de bronce hecho ascua, consumó su martirio en tiempo del emperador Domiciano. En Salona, en Dalmacia, San Domnión, obispo, martirizado con 8 soldados. En Gortina, en la isla de Candia, San Felipe, obispo, muy célebre por su santidad y doctrina, que gobernó tan bien su iglesia en tiempo de los emperadores Marco Antonio Vero y Cómodo, que la perseveró del furor de los gentiles y de las acechanzas de los herejes. En Nicomedia, San Eustrogio, presbítero. En Espoleto, San Isaac, monje y confesor, de cuyas virtudes hace mención el Papa San Gregorio. En Gaza, en Palestina, San Barsanufio Anacoreta, en tiempo del emperador Justiniano. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Suplicámoste, Señor, que oigas benignamente las súplicas que te hacemos en la festividad del bienaventurado León, tu confesor y pontífice, y que nos perdones nuestros pecados por los merecimientos de aquel que mereció servirte dignamente, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 44 y 45 de la Sabiduría. He aquí un sacerdote grande, que en sus días agradó a Dios y fue hallado justo, y en el tiempo de la cólera se hizo la reconciliación. No se halló semejante a él en la observancia de la ley del Altísimo. Por eso el Señor con juramento le hizo célebre en su pueblo, dióle la bendición de todas las gentes, y confirmó en su cabeza su testamento, le reconoció por sus bendiciones, y le conservó su misericordia, y halló gracia en los ojos del Señor, engrandecióle en presencia de los reyes, y le dio la corona de la gloria. Hizo con él una alianza eterna, y le dio el sumo sacerdocio, y le colmó de gloria para que ejerciese el sacerdocio, y fuese alabado su nombre, y le ofreciese incienso digno de él en olor de suavidad. Reflexiones. Ecce sacerdos magnus, quin diebus suis placiut Deo, et inventus est justus.
Este es aquel gran sacerdote que agradó a Dios mientras vivió y fue hallado justo. Solo se agrada a Dios sirviéndole y caminando delante de sus divinos ojos por las derechas sendas de la santidad y de la justicia. En este agradar a Dios consiste la verdadera grandeza, el mérito más real, la más sólida felicidad. Hoc est enim omnis homo, como se explica el Espíritu Santo, esto es ser hombre. Agradar a los grandes del mundo no deja de ser honra, pero no pocas veces más es fortuna que mérito. El genio, la simpatía y tal vez la lisonja pueden contribuir a inspirar la inclinación. No siempre es la virtud el primer móvil de la benevolencia. Cuando el agrado entra por el humor, el favor depende del capricho. Por eso suele ser ya como destino de los favoritos, que no conserven el favor hasta el fin. Pero como para agradar a Dios no hay otro camino que el de la virtud y el de la religión, la amistad de Dios es prueba infalible y medida segura del verdadero mérito. Agradar a Dios es poseer todo lo que hace a un hombre verdaderamente respetable. Agradar a Dios es estar en su gracia, es lograr uno cuanto ha menester para no necesitar del favor de los hombres. La amistad de Dios vale por todo. ¿Qué pueden contra un hombre amado y protegido de Dios todas las desgracias, todos los contratiempos, todos los reveses de la vida? ¿Qué puede contra él toda la malignidad de los hombres? Todo esto sirve para aumentar su fervor y para que crezca su mérito en la estimación de Dios. ¿Qué objeto más digno de nuestra ambición, ni qué ambición más fácil de contentarse y de satisfacerse? En vano se suda, se afana, se trabaja, se gasta la salud, se sacrifican los bienes y tal vez hasta la misma vida en servicio de los grandes. No suele bastar esto para mecer sus agrados. Téngase la voluntad más sincera, la más fina, la más ardiente de servirlos. No siempre basta para que nos dispensen su gracia, pero respecto de Dios, en el mismo punto que tengo verdadero deseo de servirle, le sirvo. La misma voluntad de agradarle es complacerle. Pero siendo tan estimable, siendo tan ventajoso, siendo tan fácil aspirar a conseguir este favor del Altísimo, ¿hacen grandes esfuerzos los hombres para alcanzarlo? ¿Se les da mucho el perderlo? ¿Con qué facilidad se sacrifica la amistad de Dios al deleite, al interés, a la pasión? Viéndose la facilidad con que se peca y la grandísima serenidad con que se vive después de haber pecado. ¿Quién no dirá que en perder la amistad de Dios nada se va a perder? Pero ¿quién se esmera mucho en agradarle? Hágase inducción por todos los estados del mundo. Se ocupan mucho en los deseos, en las ansias, en las solicitudes de agradar a Dios, aun los que viven en los estados más santos. En separando a un lado aquel corto número de almas fervorosas y sedientas de la justicia, aquellas personas de una virtud eminente que son tan raras, cuán prodigiosa multitud resta de cristianos tibios, flojos e indiferentes para con Dios, qué multitud de libertinos, de hombres sin religión en medio del seno de la iglesia. Estos ricos comerciantes, esos hombres de corte, esas gentes de negocios, esas mujeres del mundo, esas personas tan poco cristianas, a quienes la ambición, el interés, el amor a los deleites y todas las demás pasiones van dominando como pro turno y sucesivamente, menos cuando todas juntas las dominan. Se ocupan mucho en el deseo, en la ansia de agradar a Dios, dándoseles tan poco o nada el desagradarle. El Evangelio es del capítulo 16 de San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús a tierra de Cesarea de Filipo, y preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Díjoles Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares sobre la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado también en los cielos. Meditación de la sumisión a la Iglesia. Punto primero. Considera que así como fuera de la Iglesia no hay salvación, así tampoco hay verdadera fe sin la sumisión a ella.
siendo la Iglesia la única depositaria de las verdades de la religión y del Espíritu de Jesucristo, el que no la escucha debe ser tenido por publicano, y en cierta manera como idólatra. Sus preceptos son leyes, sus reglas son decretos, sus decisiones son oráculos. Resistirse a obedecerla es amotinarse contra Dios. No se da paso fuera de su aprisco que no sea un riesgo y un precipicio. Y aquel león rugiente que anda alrededor de él, buscando a quien devorar, en viendo una oveja fuera del redil, al punto la despedaza. Esta Iglesia, tan divina en su origen, tan sobrenatural en sus dogmas, tan santa en sus máximas, tan respetable en todas sus leyes, no es otra que la Iglesia Católica Apostólica Romana, fundada por Jesucristo, extendida en todo el universo por los apóstoles, cimentada, por decirlo así, con la sangre de más de 18 millones de mártires, ilustrada con las más brillantes virtudes de tantos santos, a sola la cual dejó Cristo su Espíritu, la cual sola no teme al infierno, y en sola la cual se hallan los verdaderos fieles. Qué dicha, qué beneficio haber nacido en su seno, haber sido criado con su leche, poder caminar seguramente a favor de su indefectible luz. Pero qué desdicha no dar oídos a sus voces, no ser dóciles a su voluntad, y dejando sus caminos abrirse nuevas sendas y caminar por ellas a ciegas y sin guía. Volvamos los ojos a esa confusa multitud de sectas, en las cuales no hay más que un fantasma de iglesia, una máscara de religión, una ley orgullosa, extravagante, quimérica y de capricho. Todas son obras de la indocilidad del espíritu humano y de la falta de sujeción a la iglesia. Ninguno se hizo jamás sordo a sus voces, que al punto no se hiciese también ciego. No se hace mudo, pero parece que sólo sabe hablar para hacer notorio a todos cuánto se ha descaminado. Oh, qué digno de compasión es el hombre abandonado a su propia razón y a su orgullo. ¿Puede el infeliz ser entregado en manos de más peligroso enemigo y de una peor guía? Admirámonos de que haya sistemas tan monstruosos y tan extravagantes en punto de religión, pero aún más deberíamos admirarnos si el entendimiento humano, destituido de las luces de la fe, cayese en menos errores. Una vez abandonado a sí mismo, ¿cómo puede dar paso que no sea a un precipicio? Oscurecidas las luces con tantas tinieblas como levantan las pasiones, ¿cómo puede guiarle bien por el camino derecho? Solo en rendimiento, la sujeción a la Iglesia puede ponernos a cubierto de todos y tan conocidos peligros. Sin este ciego rendimiento, todo es error, todo descamino, todo desorden. Y he tenido yo hasta ahora esta sumisión perfecta a sus decisiones, esta ciega obediencia a sus mandatos. Buen Dios, cuánto tendré quizás de qué arrepentirme en este punto. Punto segundo, considera que estando fundado el motivo de nuestra sumisión a la Iglesia en el Espíritu Santo que la anima y en su infalibilidad, esta sumisión debe ser universal y humilde. El resistirse a obedecerla siempre es orgullo. Conformarse con unas decisiones y oponerse a otras es erigir un tribunal superior al suyo, es hacerse juez de las sentencias y de los decretos del mismo Dios. La autoridad de la Iglesia no es arbitraria, no está fundada ni en el consentimiento de los pueblos ni en la política. No tuvo parte en su institución la prudencia de los hombres. Dios es el que habla. Dios es el que todo lo arregla por el órgano de su Iglesia. ¿Con qué rendimiento se debe obedecer a todo lo que manda Dios? Un rendimiento parcial es despreciar formalmente su divina autoridad. El amor propio, de concierto con el entendimiento humano, es el que entresaca de la multitud de las leyes de la Iglesia aquellas que son más de su gusto y que más le acomodan. Nuestra elección es propiamente la que entonces las da toda la autoridad que queremos concederlas. Porque si considerásemos que todas las decisiones de la Iglesia provienen de un mismo espíritu, que cada una de ellas es extensión de nuestra fe, que todas estriban en un mismo fundamento, que todas nacen de un mismo principio, que es la sabiduría, la infalibilidad, la autoridad del mismo Dios, ¿tendríamos atrevimiento para sujetarnos a ellas con restricción y con limitaciones?
Y si es necesario sujetarse universalmente y con respeto a las decisiones dogmáticas y doctrinales de la Iglesia, ¿será por ventura menos necesario rendirse a las canónicas y morales que hablan de las costumbres? Si aquellas deben hacer esclavo, como explica el apóstol, al entendimiento humano en obsequio de la obediencia a Jesucristo, ¿tendrán éstas menos fuerza para hacer que el corazón se sujete a lo que manda el Evangelio? Todo aquel que con altanería se levanta contra la sabiduría de Dios es réprobo. ¿Serálo por ventura menos el que se rebela contra su santidad y contra su divina providencia? Grande es el número de los herejes de entendimiento. ¿Será menor el de los que obran como tales? ¿Son menos enemigos los unos que los otros de la cruz de Jesucristo y de su Iglesia? ¿Qué sometimiento ha sido hasta ahora el mío a las decisiones de esta común madre de los fieles? He sujetado mi entendimiento a todas sus resoluciones y he rendido mi corazón a todas sus máximas. Muchas reflexiones puedo hacer aquí sobre mi indocilidad y sobre mi presunción, y acaso encontraré muchos motivos para el dolor y para el arrepentimiento. Dignaos, Señor, aumentar mi fe, aumentando mi rendida sujeción a vuestra santa Iglesia. Y pues lo que debo creer es regla de lo que debo obrar. Haced que mis costumbres sean en adelante la prueba más evidente de mi fe. Jaculatorias. Señor, aumentadnos la fe. Un corazón dócil, Dios mío, un corazón dócil. Propósitos. 1. El espíritu de error nunca pudo sujetarse a la Iglesia. Jesucristo es la verdad, la vida y el camino. El carácter de la herejía es engañar, descaminar y perder. No quiere el hereje sujetarse al Espíritu de Dios, porque solo quiere seguir su propio espíritu. A éste solo consulta, y de aquí nacen su rebelión, su obstinación y sus descaminos. La oveja que se aparta del rebaño presto se pierde, y tarda poco en ser despedazada. Apenas salió el hijo pródigo de la casa de su padre cuando se halló en país desconocido, donde disipó todo lo que llevaba. No sólo es la herejía escuela del error, es lo también de todos los vicios. Griten o hablen de reforma los herejes cuanto quisieren, cúbranse con la piel de ovejas, pidan prestado a la hipocresía el traje, los modales y la exterioridad de la penitencia. El disfraz y la comedia solo pueden engañar a los estúpidos. En materia de religión, siempre que se descamina el espíritu es en favor de la carne. Recorre todas las sectas, ninguna hallarás que no haya enseñado 1000 extravagancias, ninguna que no arrastre como por una necesaria consecuencia a los últimos desórdenes. De toda secta es como fruto natural el desarreglo, la disolución y la más brutal lasciva. Qué mucho que unos hombres ciegos tropiecen y den de hocicos. Pero si estos tropiezos sirvieran siquiera para que abriesen los ojos, mas cuando el entendimiento y el corazón van a una, inútilmente se declama contra el error. Todos los votos del corazón son para mantener el orgullo del entendimiento en todos sus derechos, y toda la viveza del entendimiento se emplea en defender las torcidas inclinaciones del corazón. Este es el verdadero principio de la indocilidad, de la preocupación, de la obstinación, de la artificiosa conjuración de los sectarios. Sean de aquí en adelante pruebas visibles de tu catolicismo, tu docilidad y rendimiento a todas las decisiones de la Iglesia. Huye cuidadosamente de aquellas conversaciones menos religiosas, o por mejor decir, escandalosas, siempre sumamente perjudiciales, en las que parece que se quiere erigir un tribunal particular para examinar las decisiones de la Iglesia. Sea tu fe sencilla, humilde, respetuosa, universal y, por decirlo así, ciega en cuanto a las bachillerías del entendimiento humano. Sin estas cualidades no será más que una fantasma de fe. 2. Fuera de estas virtudes generales, observa las advertencias siguientes. Primera, luego que tengas noticia de que algún libro está legítimamente prohibido y condenado, ora sea por errado en la doctrina, ora por pernicioso a las costumbres, míralo con horror. No solo no lo has de tener en tu poder, pero has de celar con la mayor vigilancia que tus hijos, tus criados y dependientes no lo lean, porque serás reo de su desobediencia.
El menor descuido en punto tan importante mancha la pureza de la fe y lastima la delicadeza de la religión. Segunda, jamás permitas que se dispute, arguya ni defienda en tu presencia cosa que esté condenada, aunque sea por diversión, aunque sea con el especioso pretexto de querer instruirse bien en la doctrina verdadera. Esta especie de conversaciones y disputas sobre materias tan peligrosas son unas como disertaciones críticas y malignas que, cuando menos, producen dudas y perplejidades, y no pocas veces fomentan el espíritu de maquinación y de rebelión, encaminándose, por lo común, a hacer despreciables las decisiones de la Iglesia. Tercera, imponte una inviolable ley de no leer jamás libro alguno sospechoso, sea en orden a las costumbres, sea en orden a la doctrina. Esta es una materia tan importante que por grande delicadeza de conciencia que se observe en ella, nunca será excesiva. El veneno más sutil no es el menos temible. A la menor sospecha de contagio, todos se previenen con preservativos. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.